Gloria sea al Señor. Bendiciones, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor. Y bueno, el día de hoy quería compartir una palabra. Quería compartir la palabra del Señor, pero antes de comenzar, yo quería contar un poco, ¿no? Yo sé que algunos ya me conocen, nos conocemos, casi estamos todos los días juntos con los hermanos, pero a veces no hablamos, ¿no?, en profundidad con todos. Y en este día yo quería aprovechar esta oportunidad para contar un poco de lo que el Señor hizo en mi vida, ¿no?, para contar y para en este día darle la gloria a Él, porque la gloria solo es de Él, ¿sí? No de los hombres, sino del Señor. Y bueno, en este día yo quería contar un poco de lo que Él hizo en mí. El Señor restauró mi familia, el Señor restauró la relación con mi madre, el Señor me quitó la depresión, sí. Él hizo muchas grandes cosas, pero yo le quería comentar un poco algunas de ellas. Y bueno, el Señor me libertó, me sanó el corazón. Yo era una chica que siempre estaba muy triste, ¿no? Siempre estaba triste, siempre estaba encerrada en mi pieza. Y Él me sacó de todas esas cosas, gracias al Señor. Hoy estoy acá adelante para contarles, ¿no?, un poco de lo que pasé en mi vida. Y bueno, yo también era una chica que tenía mucha vergüenza, no podía estar al frente de las personas, pero hoy en día lo estoy haciendo y eso es todo para la gloria del Señor, ¿no? Amén. Quería seguir contándoles que cuando yo tenía 15 años, ¿no?, un día mis papás se separaron, mi papá la maltrataba a mi mamá y un día, bueno, decidieron terminar con esa relación, ¿no? Para la gloria del Señor terminaron y bueno, mi mamá empezó a tener otras parejas, ¿no? Y bueno, yo me llevaba mal, no aceptaba esas parejas, la verdad. Me llevaba mal con las parejas que mi mamá tenía. Un día tuvimos una fuerte discusión con ella y me echó de mi casa. Yo me fui ese día, me fui con la ropa que tenía puesta, no me llevé calzado ni nada, ¿no? Me fui. Y bueno, me quedé un año viviendo con una familia que gracias al Señor Dios la puso, esa familia me cuidó, estuvo conmigo. Y bueno, pasaron todos esos sucesos, ¿no? Yo en ese momento yo guardé mucho rencor, guardé mucho dolor, tenía mucha raíz de amargura en mi corazón, no podía perdonar, ¿no?, a mis papás, ya que mi papá se había ido y bueno, mi mamá también se había ido, había caído en las drogas, había perdido a mis hermanos, ¿no? Era como que yo estaba por un lado, mi papá por un lado y mi mamá por otro lado. Toda mi familia estaba rota, no se había rompido. Y bueno, yo estaba en esa situación, ¿no? Cada vez era peor, como yo me sentía por dentro, me sentía alejada de mi familia, alejada de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, y me dolía mucho el corazón. Hasta que un día mi mamá empezó a congregarse, ¿no? Conoció al Señor por otro lado, entonces yo terminé volviendo a mi casa, mis hermanos terminaban volviendo a mi casa y yo empecé a ver, ¿no? Empecé a ver el cambio, empecé a ver las actitudes que ella tenía conmigo, empecé a ver como un día agarró y me sentó en la mesa y me pidió perdón por todas las cosas que ella había hecho, por todas las veces que me lastimó, por la vez que me echó en mi casa también. Y yo, hermano, como no conocía al Señor, no la pude perdonar en ese momento, ¿no? Le dije que no, yo no tenía relación con ella, no la perdonaba, yo me encerraba en mi pieza y vivía en mi pieza, ¿no? Ella comía en la cocina y yo comía aparte de la pieza. Y así estuvimos un tiempo, ¿no?, con ella, así, la relación estuvo así, porque yo no la podía perdonar. Y después yo empecé a ver, ella seguía yendo, ella no le importaba nada, ella seguía congregándose, ¿no? Seguía, a pesar de que yo no la perdonaba, ella a veces se sentaba en la mesa y lloraba porque yo no le hablaba. Y era súper feo, ¿no? Era feo eso, porque era una casa muy triste mi casa antes. Y bueno, y después con el tiempo yo me tuve que rendir porque ella me invitaba a la casa del Señor y yo le decía que no, yo no quería. Hasta un día trajo a una hermana a mi casa, ¿no? La trajo para que ella me hable a mí
semana se fue al final. Entonces pasó. Después pasó el tiempo, yo cuando cumplo 18 años ya me sentía infeliz, me sentía vacía y todo el tiempo pensaba que ya no quería seguir con mi vida. Ya no quería continuar, o pensaba cómo podía hacerlo para quitarme la vida. Y entonces un día me invita ella a la iglesia nuevamente, como lo hacía de costumbre cada vez que se iba a la reunión, y yo la miré y le dije, bueno, le dije, vamos, le dije, no, nunca había ido a la iglesia ni conocía al Señor. Entonces ese día me fui, no sabía, nunca había leído la Biblia, nunca había cantado una alabanza, nunca había aplaudido y no sabía nada, no entendía nada, me paré y estaba así dura, no sabía, nunca había estado en la casa del Señor. Y ese día fui y bueno, no me pasó nada, la verdad, no me sentí súper incómoda y no fui para mi casa. Después pasaron los días, ella nuevamente me volvió a invitar, fuimos otra vez, yo la acompañé como no tenía nada que hacer y bueno, y cada vez yo empecé a ir y cada vez empecé aplaudiendo, después empecé aprendiéndome las canciones, después me regalaron una Biblia, después empecé a leer, después empecé a interesarme más, empecé a estudiar y así el Señor fue tomando mi vida de a poco, ¿no? Yo me arrepentí de mis pecados, confesé al Señor todos mis pecados, le pedí perdón por todo lo que yo había hecho porque lo había hecho inconscientemente, la verdad que no lo conocía, no sabía que estaba fallando, ¿no? Yo creía que estaba bien, yo era una chica como normal, como las de acá, como todas ustedes, ¿no? Que el fin de semana salía con mis amigas, que nos juntábamos a tomar mate, que nos juntábamos a hablar, que salíamos y tomábamos, a veces fumábamos, y así yo creía que eso estaba bien, ¿no? Que la ropa que me ponía estaba bien, que lo que hacíamos, lo que hablábamos, la forma de hablar, la manera de expresarse era lo correcto, ¿no? Como la corriente de este mundo. Y yo estaba con mi entendimiento así, pero después cuando conocí al Señor me dijo, no, todo esto está mal, todo lo que vos hiciste está mal. Me dijo, estar con personas no sin estar en el matrimonio está mal. Y fueron todas cosas nuevas que yo aprendí en el camino del Señor. Y bueno, hermanos, después yo me enamoré del Señor, empecé su camino y cuando una vez ya que sentí un día su presencia, ya no me quise apartar nunca más de Él, ¿no? Y le quiero dar las gracias al Señor porque Él hizo grandes cosas en mi vida. También que lo que yo creía que era imposible, Él lo hizo posible en mi vida. Él sacó a mi mamá de las drogas y Él me sacó la depresión, me sacó las ganas de morirme y me dio vida y vida en abundancia. Le doy muchas gracias al Señor. En este día, o sea, yo estoy acá porque Él así lo quiso. Muchas veces me quise escapar, muchas veces me quise negar, muchas veces no quise hablar de Él, muchas veces yo me oculté de Él, pero Él en su gran misericordia siempre me trae, siempre me llama, siempre me busca, siempre me habla, siempre me dice, es por acá, no es por acá, esto está mal, tenés que corregirlo, ¿no? Y a veces es difícil, o sea, a nadie le gusta que lo corrijan, creo yo, menos en las áreas que estamos mal, pero el Señor nos dice que todo es para el bien, todo es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Amén. Y yo le quería dar gracias al Señor porque Él me amó. Él me amó primero y por eso yo estoy acá hoy. Amén. Yo lo amo. Y bueno, quería pasar a la palabra que se encuentra en San Juan 8. Cuando lo tengan, hermano, digan amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este versículo tiene por título La mujer adúltera. Empieza en el 53, dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces
los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Versículo 7 dice: y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Bueno, en el versículo 1 dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Cuando dice todo el pueblo vino a él, yo decía: ¿por qué? O sea, él se había ido al monte, ¿no? A orar, a tener su relación íntima con el Señor, con Dios, ¿no? Y por la mañana él volvió otra vez al templo y todo el pueblo vino a él. Yo me preguntaba: ¿por qué el pueblo vino al Señor, no? Dice, él seguro, yo decía, había estado lleno del Espíritu Santo, no resplandeciente. Él había vuelto a hablar con el Padre y enseñaba a los discípulos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Yo decía, wow, decía, pero él era Jesús. Los escribas y los fariseos eran religiosos, era gente que conocía la palabra, y traían una mujer que estaba en adulterio, ¿no? Que el adulterio es cuando estás con un hombre que está casado, ¿no? Y esta mujer había hecho eso, había pecado. Y la trajeron ellos a presentarse al Señor diciéndole: mira, Señor, esta mujer pecó. Y dice, y poniéndola en medio, o sea, estaba en una ronda, la pusieron en medio y dijeron: esta mujer pecó, Señor. Pero él era Jesús, él ya conocía su pecado, ¿no? Él ya sabía que ella había pecado, él sabe todo. Entonces estos fariseos dice: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?, le preguntaban. Al Señor no lo probaban, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ellos querían probarlo, ellos querían que él se contraría de su palabra, que él diga: bueno, sí, apedreémosle a esa mujer. Ellos querían que él condene a esa mujer. Pero él no pensaba así, no pensaba como ellos. Ella tenía otro pensamiento, él estaba tranquilo, ella conocía el pecado de la mujer y sabía que ninguno de los que la acusaban eran santos, ¿no? Entonces dice, esta mujer fue, en el versículo 3, y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero adulterio podría ser otra cosa, ¿no? O sea, el adulterio podría ser, no sé, te encontraron mintiendo, te encontraron robando, te encontraron fumando, te encontraron drogándote, te encontraron pecando, te encontraron jugando, ¿no? Eso puede significar muchas cosas. Yo decía, el adulterio, como cada uno de nosotros sabemos nuestros pecados, podría haber sido eso, ¿no? Que otras personas nos expongan delante de otras personas para que el Señor nos juzgue. Pero si Dios está en todo momento y Él nos ve a nosotros, Él conoce nuestros errores. O sea, ellos lo querían acusar, lo querían juzgar a esta mujer. Entonces, en el versículo 6 dice: más esto decían, tentándole para poder acusarle a Jesús. O sea, los fariseos querían
que el diablo, mejor dicho, quería acusar a Jesús y que él se contradiga de su palabra, ¿no? Y que ellos apedreen a esta mujer. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como ellos insistían, ¿no?, en preguntarle, él se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y wow, decía yo, ninguno le pudo tirar ni siquiera una piedra porque todos tenían pecado. Amén. Todos tenían pecado. Y el tema de esta predica es el juzgar, ¿no? El juzgar a los demás. Como ellos quisieron juzgar a esta mujer, y el Señor le dijo en el versículo 10: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Es una pregunta. ¿Dónde están? Le digo, todos se fueron. Todos los que te señalaban con el dedo se fueron. ¿Ninguno te condenó?, le preguntó el Señor. Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y le digo: wow, cuánta misericordia que tiene el Señor, que muchas veces hasta a veces nos responde esta palabra, somos cada uno de nosotros, ¿no? Y el Señor nos dice: ni yo te condeno, vete, nos dice, andate, pero no peques más, ¿no? Y a veces nosotros pecamos y el Señor otra vez, bueno, no te condeno, otra vez te perdono, pero no peques. Y volvemos y hacemos lo mismo. Y bueno, vamos a San Mateo 7. Amén. En San Mateo 7 lleva por título el juzgar a los demás. Dice el versículo: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, el Señor en esta palabra me decía: ¿por qué juzgas? Si yo no te juzgues, me decía, ¿por qué estás queriendo sacarnos la paja de tu hermano si vos tenés una viga en el ojo? Y yo decía: wow, Señor, me estaba dando una cachetada por acá, por allá. Y decía: no, o sea, ¿por qué yo pensaba, por qué no somos más como Jesús? ¿Por qué en vez de fijarnos en el error del otro, no nos fijamos en nuestro error primero, ¿no? Y tratamos de corregirlo. No, bueno, había buscado el significado de la palabra juzgar, y dice dar la opinión sobre algo o sobre alguien. Y mayormente la opinión que damos nosotros es mala, no es buena. No, sí, la mayoría de las veces es mala, o al menos yo cuando lo hago siempre es malo. Y el Señor me decía: no juzgues, me diera así, yo no te juzgué todas las cosas que hiciste, no, y no te juzgué todos los errores que tuviste, y no te juzgué de todas las veces que tuviste malos pensamientos, que pecaste, yo no te señalé con el dedo, me decía el Señor, al contrario, te abracé y te limpié. Amén. Y también quería que vayamos a Romanos 2. Romanos 2:1 dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es pregunta. Y yo decía, dice, por lo cual es inexcusable. No tenemos excusa ante
ante eso, delante de Dios, ¿no? Porque Él conoce el corazón y conoce las intenciones. Hombre, dice quien quiera que seas tú, o sea, ni siquiera no dice ustedes o dice quien quiera que seas tú que juzgas, porque nosotros no somos nadie para juzgar, ¿no? Yo, como contaba anteriormente, que me llevaba quizás un poco mal en un tiempo con mi mamá, con mi papá, mucho tiempo lo juzgué, mucho tiempo lo señalé con el dedo, mucho tiempo reclamé cosas que ellos no tenían, ¿no? Cosas que, por ejemplo, cuando lo veía yo a mi papá, él, después de que él se haya ido de mi vida, él volvía por tiempos y, por ejemplo, me sacaba a pasear, me sacaba a cenar, me compraba zapatillas de marca, me compraba ropa, ¿no? Todo lo que yo quería me compraba. Pero yo volvía a mi casa, dejaba todas esas cosas y me ponía a llorar. Y siempre era lo mismo. Y mi mamá me preguntaba, ¿qué te pasa? Me decía, yo decía, yo no quiero esto, decía, yo quiero que él me dé amor, quiero que me pregunte cómo estás. Decía, quiero que me abrace, que sea. Y mucho tiempo yo decía al Señor, ¿por qué no me da lo que yo quiero? ¿Por qué no me da amor, básicamente? Y después, cuando entré a las cosas del Señor, Él me enseñó que a veces no podemos pedir lo que la otra persona no tiene. Él era una persona que se crió sin su mamá, falleció cuando él era muy chico y él no sabía lo que era que su padre le enamoró. Mi abuelo también había caído preso, entonces él no sabía lo que era el amor del padre y de madre. Él pensaba que con cosas materiales suplía lo que era el amor. Y yo, cuando entré recién a las cosas de Dios, ahí el Señor me hizo ver, darme cuenta de esas cosas, que yo no podía juzgarlo, no podía pedirle algo que él no tenía, ¿no? Como muchas veces pasa, yo creo que casi siempre con nuestros papás o con nuestros hijos, o nos preguntamos por qué las actitudes de las otras personas, ¿no? Y juzgamos, señalamos con el dedo, decimos por qué sos así, y todos tenemos un por qué somos así, ¿no? Todos tenemos un porqué de nuestras actitudes. Yo siempre digo, porque en el fondo hay algo que nos marcó, una situación que nos definió, y por eso reaccionamos de tal manera. Yo quería ese amor que él quizás no tenía, ¿no? Entonces, después conocí al Señor, también me enseñó a perdonar a esas personas, a que yo debía de perdonar, y que si yo quería amor, entonces me dijo el Señor, da amor. Entonces, cada vez que yo lo empecé a ver, yo lo iba a ver, mi mirada del Señor me hizo cambiar, ¿no? Esa forma de ver la situación, y yo lo empecé a abrazar. Apenas lo veía, lo abrazaba, le decía, papi te amo, papi ¿cómo estás? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo, le mando un mensaje casi todos los días. Él no se acerca todavía a las cosas del Señor, pero yo creo que ya va a venir, confío en el Señor, en su promesa. Y como no todos los días le mando un mensaje, le digo, pa, ¿cómo está? O cuando tengo la oportunidad le digo, te amo, lo abrazo, ¿no? Para que él sienta ese amor, porque si no lo demostramos con acciones, las palabras a veces no sirven, ¿no? Y bueno, y con mi madre quizás también me pasaba lo mismo. En ese momento yo la juzgaba por sus acciones, le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, mami, por qué haces esto? No entendía, ¿no? Pero porque a veces estamos en diferentes pensamientos, no todos somos diferentes, y a veces los padres actúan de una manera que, más estando en el mundo, es equivocada, es errónea. Y también si están en las cosas de Dios, es errónea, porque no, ninguno somos perfectos, ¿no? Y yo siempre también la juzgaba, le decía por qué, no entendía por qué tenía esas actitudes, porque a veces yo sentía que elegía a una persona más que a mí, y yo no me costaba mucho comprender. Y cuando las cosas del Señor, me dijo el Señor, pero en ese momento quizás ella estaba atravesando por algo interiormente, y yo también aparte, entonces no se complementaban esas partes. Pero bueno, como dije, el Señor me enseñó a perdonar, ¿no? Y lo que pasó, como dice la palabra, ya pasó. Y bueno, también quería compartir en el versículo 1 de Juan 1:9. Amén. 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, empieza así, decimos, Señor, hice esto, hice lo otro, sea lo que fuera, todos los días pecamos básicamente, pero todos los días tenemos que limpiar nuestras vestiduras. Todos los días decir, Señor, hoy pensé esto, hoy dije esto, hoy hice esto. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, así como lo hizo con esa mujer adúltera, decía yo. Así ella confesó delante del Señor, creo en ese momento, y Él la perdonó, pero le dijo, vete y no peques más. Y en este día el Señor nos dice así, te perdono, pero no peques más. Amén. Pasamos también a San Mateo 6:14. Cuando lo digan me dicen amén. Amén. La palabra del Señor dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este día el Señor quiere que hablara del perdón y el jugar, ¿no? Entonces decía, en este día Él quiere que realmente soltemos el perdón a esa persona que nos lastimó. Yo sé que a veces es difícil. Yo tenía también falta de perdón con muchas personas y una en especial no la podía perdonar porque había marcado mi vida. Una persona que yo quería mucho, dependía emocionalmente de esa persona, pero esa persona jugaba siempre con mis sentimientos. Entonces aprovechaba, ¿no?, de que yo lo quería. Y un día esta persona tuvo una mala acción conmigo, ¿no? Me obligó a tener relaciones sexuales con él y me marcó. No lo pude perdonar. Mucho tiempo tuve esa falta de perdón con esta persona y bueno, cuando empecé el camino del Señor también me dijeron perdonar. Y yo decía, no lo quiero perdonar, o no lo puedo perdonar, quizás no puedo soltar esa palabra, todavía me estaba muy dañada, ¿no? Y pasaba un tiempo, pasaba, y un día le dije, perdonar es una decisión que nos hace libre a nosotros. El Señor nos perdonó, nosotros debemos de perdonar, dice la palabra, para que nosotros, si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Es una ley, básicamente. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo quiero que vos me perdones, yo quiero entrar al reino de los cielos, quiero conocerte, quiero verte, quiero estar con vos. Entonces me fui un día y le dije, lo llamé y le dije, vamos a hablar. Yo en este día le dije, te perdono, le dije. Amén. Y wow, ese día me volví a mi casa, pero me sentí que me sacó una mochila de gigante. Que si una persona le dijo algo, si una persona, si tu papá, si tu mamá, si tu hermana, si tu hermano, si tu expareja, si alguien te dañó o alguien te marcó el corazón, ¿no? Porque a veces, quizás no fue una acción, quizás fue una palabra que te soltaron y te rompió el corazón o te lo dañó y todavía está ahí. Quizás pasó hace mucho tiempo, quizás pasó hace poco tiempo y todavía está ahí guardado ese dolor, y cuando nos acordamos es como si pasó en el mismo momento, ¿no? Nos acordamos y lloramos como si pasó ahora. Y eso está mal, hermano. Yo lo aliento para que ustedes puedan soltar en este día el perdón, puedan sacarlo de su corazón y el Señor lo va a hacer libre. Dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Bueno, denles fuertes aplausos. ¡Qué